Buen día, profe, ¿cómo está? El día de hoy vengo a hablarles un poco sobre mi portafolio digital. Básicamente, eso es un resumen de lo que se habló durante todo el semestre en el grupo 302. Entonces, para ello yo hice un índice hablando desde que se empezaron las clases hasta pues lo que fue lo último. Empezamos hablando básicamente sobre lo que fueron lípidos, proteínas y carbohidratos. Luego pasamos a lo que fueron el metabolismo de fosfágenos y la resistencia anaeróbica. Y bueno, eso básicamente tiene que ver todo con el ATP. También se habla un poco sobre las unidades motoras, adaptaciones musculares y neuromusculares, metabolismos de hidratos de carbono, como la glucólisis anaeróbica y la glucólisis oxidativa. Ya luego pasamos a un poco a lo que fue el pH, el lactato y ácido láctico. Para el punto 9 tenemos lo que fueron los test del sistema energético de fosfágenos y glucolíticos. Luego pasamos a lo que fue el entrenamiento pliométrico. Básicamente se habló un poco sobre lo que fue el modelo mecánico y el fisiológico, para luego pasar a lo que fue el síndrome metabólico, en donde se habló un poco sobre la insulina, la glucosa, diabetes, enfermedades. Bueno, ya luego pasamos con relación a lo anterior, al hablar sobre las hormonas, y ya finalmente fue lo que fue el plan de entrenamiento para principiantes. Para hablar un poco sobre lo que fueron los lípidos, básicamente se habló y se estudió básicamente lo que fueron las grasas en lo que fueron nuestros alimentos, ¿sí? Entonces, estas pues obviamente por lo que son grasas son hidrofóbicos, en donde pues obviamente solamente son compatibles o son solubles en grasas y no en el agua, ¿listo? Otra cosa pues se habló, bueno, se estudió básicamente fue de que son diversas moléculas que desempeñan muchas funciones y características positivas en nuestro cuerpo. Básicamente, estas, pues como ya lo mencioné, son fuentes de origen animal o vegetal. Estas pues pueden ser encontradas en lo que son los pescados, eh, productos lácteos, carne, bueno, etcétera, etcétera. Lo que fueron pescado, carne, bueno, etcétera, etcétera. El huevo. Y pues vegetal ya tenemos lo que son el aceite de oliva, aceite de canola, bueno, los frutos secos, lo que son los aguacates es una gran fuente de proteínas de estos. Eso básicamente sirven también para lo que son esto, como por decir así, cubrir lo que son nuestras reservas energéticas, como lo menciono aquí, y termorregulación. Esto básicamente son las moléculas, perdón, es la grasa que nosotros acumulamos en nuestro cuerpo para que pues esta nos ayude a regular lo que es la temperatura. Y bueno, entre otras funciones. También hablamos un poco sobre lo que fueron la proteína. Básicamente se habló de que la proteína es un nutriente también muy, muy, muy importante en nuestros alimentos para generar o producir energía. Estos se pueden ser encontrados en lo que son igual en productos animales o vegetales. Básicamente estos se encuentran en la carne, el pollo, la res, el pescado, el pavo, bueno, el huevo, entre otras. Esos son básicamente para también tener un poco de suministros de energía, pero más que todo es para construir em, tejidos del cuerpo, ayudarle a las células a mejorar sus funciones, em, reparar alguna lesión o algún problema que nosotros tengamos en nuestro tejido corporal, en el músculo, bueno, todo lo que tenga que ver con tejido corporal, la proteína es la encargada de regenerarla. También forma o hace parte de lo que son las defensas, ayuda mucho a lo que son la producción de estas mismas. También hablamos sobre de que pues por cada porción de energía básicamente es un gramo de proteína, perdón, sí, un gramo de proteína y aporta más o menos 4 calorías. ¿Sí? Aquí en la siguiente diapositiva, pues habla un poco más sobre las funciones, habla un poco sobre que son, como ya lo mencioné, son constructoras y reparadoras, generan anticuerpos, enzimas, ayuda a equilibrar el pH y como ya lo mencioné, igual aquí vemos que son de origen tanto animal como vegetal y sus funciones, como ya lo mencioné, pueden ser hormonales, bueno, defensivas, bueno, etcétera, etcétera, pero más que todo es para producir tejido, ¿listo? Ya nosotros nos pasamos un poco a lo que son los carbohidratos y básicamente nosotros los almacenamos nosotros, bueno, cuando lo comemos básicamente nuestro cuerpo lo que hace es formarlo como glucosa,
para poder generar energía, ¿sí? Lo que son los lípidos y los carbohidratos, principalmente los carbohidratos, son aquellos que vamos a utilizar para poder generar energía a través del ATP, que ya voy a mencionar más adelante cómo se utiliza. Básicamente las fuentes de los carbohidratos, como ya se estudió, básicamente pues están en los azúcares, el alcohol, las grasas, bueno, los cereales, el pan, la pasta, todo lo que nosotros desayunamos que tenga que ver con harinas y con azúcar, o bueno, todo esto con legumbres, todo lo que tenga fructosa, bueno, etcétera, etcétera. Todo esto pues nosotros los encontramos en que cuando nosotros lo digerimos los encontramos básicamente en lo que es la formación de glucosa para la producción de energía, como ya lo voy a mencionar más adelante. Las funciones de los carbohidratos, básicamente, ya lo mencioné, es producir energía química para transformarla en energía mecánica. Ayuda, como ya lo mencioné, a generar glucosa y fructosa. Ayuda a estimular y proteger la deshidratación de algunos de nuestros organismos. Sí, obviamente pues todo esto es moderado, si lo consumimos en exceso pues obviamente puede ser perjudicial. Bueno, ya después nosotros nos pasamos un poco a lo que fueron acá. ¿Qué es el ATP básicamente y qué relación tiene con la energía? Básicamente nosotros hablamos de que el ATP es adenosintrifosfato, ¿sí? Es básicamente una molécula de adenina, una molécula de ribosa y 3 grupos fosfato. Básicamente nosotros lo que hacemos es en los 3 grupos fosfatos, en los enlaces que los une, romperlo para liberar energía, que ese es el ATP. Al romperla, pues obviamente como se libera un fosfato, ya queda haciendo lo que es ADP, y cuando se rompe, ahí es como lo vemos aquí en esta diapositiva, se genera lo que es una gran explosión de energía. Todo lo que mencioné sobre la glucosa, perdón, lo de los lípidos, proteínas y carbohidratos, todo eso a la hora de digerirlo, nuestro cuerpo lo utiliza como combustible para poder generar lo que es mucha energía y bueno, poder producir esta explosión de ATP mediante, bueno, ya sea glucosa o lo que es la creatina o bueno, los grupos fosfatos que ya lo vamos a ver adelante. Básicamente en esta diapositiva vemos un poco sobre los procesos celulares, ¿sí? Y la catabolización de los nutrientes. Entonces, hablamos un poco sobre que nosotros tenemos lo que es el adenosín, ¿sí? Y los 3 grupos fosfatos se rompe y cuando se rompe queda un ATP, queda un ADP, ¿sí? Con 2 fosfatos y lo que pasa es que una molécula de creatina coge un fosfato que está solo, lo vuelve a unir para que otra vez se pueda volver a utilizar. Este proceso pues es muy corto, ¿sí? Es de corta duración. Eh, a la hora, como ya lo mencioné, de romperse, la creatina lo que hace es coger un fosfato para poderlo unir de nuevo al adenosin difosfato para volver a utilizarlo, bueno, romperse y volver a formar ADP, ¿sí? Esto con el fin de poder generar energía en el menor tiempo posible en movimientos en ejercicios de alta intensidad. ¿Sí? Aquí vemos un poco sobre lo que un cuadro sobre lo que es la relación con la intensidad y el ejercicio. Básicamente, pues, aparte de la fosfocreatina, nosotros tenemos otros sistemas energéticos, que es la glucólisis anaeróbica y el metabolismo aeróbico, que ya lo voy a mencionar más adelante. Adelantando un poco lo que es esto, básicamente la fosfocreatina, como ya lo mencioné, nosotros tenemos muchos fosfatos en nuestro cuerpo por ahí regaditos. Y aparte de eso tenemos pues los ATPs que están también recabados por nuestro cuerpo, que a la hora que se rompe la unión de los fosfatos, se le da energía, nuestra célula la coge para fomentarla y generarla como energía mecánica. Ya luego la creatina lo que hace es coger un fosfato, lo vuelve a unir, se vuelve a romper y bueno, este proceso pues no es que sea muy largo, solo dura muy poquitos segundos, dura más o menos entre que unos 10, 15 a 30 segundos por máximo, ¿sí? En ejercicios explosivos. Bueno, ya más adelante vemos lo que es la glucosis anaeróbica, que este ya dura un poco más, dura aproximadamente lo que son 2 minutos por mucho, y el metabolismo aeróbico pues ya viene de 2 minutos para adelante, o sea, sí, de 2 minutos para adelante, pues bueno, ahí eh, se va a explicar más adelante. Entonces, este cuadrito básicamente lo que explica es que a mayor intensidad, menor es la duración de, ¿de qué?
de la creación de ATP, por decirlo así. Entonces, en la línea roja vemos el sistema de fosfágenos, donde nosotros generamos mucha intensidad. La creación de fosfágenos se intensifica, pero mientras va pasando el tiempo, pues se va disminuyendo. Lo que es la línea la línea azul es el sistema aeróbico, que nosotros empezamos con ejercicios medianos o de baja intensidad. Sí, de medianos o de baja intensidad. Y lo que se hace es pues ir poco a poco, mientras se va pasando el tiempo, pues va generando muchísimo más ATPs. Y finalmente pues tenemos lo que es la línea azulita, que dice sistema aeróbico láctico, que es el que más adelante voy a explicar. Básicamente se empieza igual desde abajo, desde cero. Se generan ejercicios de media y alta intensidad también. Llega a los 2 minutos, tenemos que parar para que obviamente pues, bueno, tenemos que parar, no, nuestro cuerpo después ya no genera más ATP, sino vuelve a bajar, y lo que hace es empezar con el sistema aeróbico. Bueno, aquí hablamos un poco, pues como ya lo mencioné, los carbohidratos, proteínas y grasas para la formación de ATP. Nuestro cuerpo utiliza estos alimentos o estos macronutrientes para poder generar este tipo de energía. Bueno, aquí hablamos un poco también sobre lo que son las rutas metabólicas. Básicamente una ruta metabólica es un camino de transformación que va sufriendo una molécula o un producto inicial para, pues, mediante unas enzimas y unos procesos que realiza, pues, estas rutas metabólicas, resulta siendo otro producto, por decirse así. Vemos que hay diferentes, básicamente pues aquí mencionan tres: el anabolismo, que es básicamente coger unas moléculas simples, unirlas, ¿sí? Mediante pues lo que es el ATP, ¿sí? O sea, formamos, bueno, sí, con la utilización del ATP lo que hacemos es utilizar varias moléculas simples o pequeñas y formarla en una más grande. El catabolismo básicamente lo que hace es coger moléculas grandes, y lo que hace mediante el ATP es volverla en moléculas simples, sí, o moléculas pequeñas. Básicamente coge una y la rompe en varios pedacitos. Y anfibólica básicamente es anabolismo y catabolismo, o sea, hay unas en donde varía. Entonces hay un producto final con moléculas simples, las convierten en moléculas complejas, luego las moléculas complejas las vuelven a transformar en moléculas simples, y así hasta pues llegar a un producto final. Aquí pues ya lo mencioné, como les dije, pues el anabolismo son varias chiquitas más una energía, pues se forma un producto grande. Aquí es al revés, un producto grande, energía, bueno, productos pequeños. Bueno, aquí voy a hablar básicamente un poco sobre lo que son la unidad motora, ¿sí? Y cuáles son los elementos más importantes del proceso en la contracción muscular. Entonces, básicamente son unos 10 elementos en donde nosotros mencionamos la unidad motora, la neurona motora, la unión neuromuscular, el potencial de acción, los túbulos T, retículo sarcoplasmático, complejo de Triad, actina y miosina, tropomiosina y tropomionina, y pues finalmente el ATP. Entonces, aquí nosotros tenemos básicamente una neurona motora, en donde, o una unidad motora, en donde pues vemos un pulpito como azulito, que este viene siendo, pues como ya lo mencioné, una neurona. Cada tentáculo, por decir así, del pulpito es una dendrita. Esta dendrita viene conectada mediante lo que es una vaina mielina, ¿sí? Así se llama, la mielina, que recubre la dendrita. Esta viene conectada por medio de nuestro sistema nervioso, viene conectada a lo que ya viene siendo nuestro músculo, ¿sí? Nuestras fibras musculares. Esa unión de axón, también llamado la unión de la mielina con la dendrita. Básicamente ese axón lo que hace es conectarse con nuestras fibras musculares, y se genera una unión neuromuscular. ¿Listo? Para esta unión neuromuscular, aquí, básicamente se produce, o bueno, no, vemos que empieza como la etapa de la placa motora, en donde la neurona motora, ¿sí? Se conecta con la fibra muscular. Esa unión se llama unión neuromuscular. Para que la energía, perdón, energía no, para que la señal o el impulso eléctrico que nuestro cuerpo, nuestro cerebro y nuestra médula espinal le libera a nuestro sistema nervioso para generar una contracción, ese básicamente se llama un impulso eléctrico. Ese impulso eléctrico pasa mediante lo que son los túbulos T, que están dentro de lo que es
retículo sarcoplasmático, que ya eso viene dentro de lo que es bueno, las fibras musculares. Ya luego viene esa energía y pasa por lo que son el sarcómero. Se introduce, esa señal la recibe lo que, lo que son las miofibrillas, básicamente, como lo mencioné, son básicamente la actina, miosina, tropomiosina y la troponina. ¿Listo? Entonces, esa señal o impulso nervioso lo que hace es darles indicaciones a la actina y la miosina para que pues se unan, ¿sí? Aquí hay como una unión, que hay, ¿qué? Como un imán, por decirse así. ¿Sí? Un lugar donde la miofibrilla se tiene que unir. Al recibir el impulso nervioso lo que hace es unirse y esto lo que genera pues es la, la contracción muscular. Ya hablando un poco otra vez, como lo mencioné del sistema energético fosfágeno, habla un poco, como ya lo mencioné, son para ejercicios explosivos, ¿sí? Aquí menciona sobre ejercicios que son de alta intensidad, ¿sí? Solamente de alta intensidad, que duran muy poco tiempo, como ya lo mencioné, duran de entre 20, bueno, para mí son como 15, 20 a 30 segundos, aquí lo que hice la diapositiva, se generan por cada molécula de creatina, ¿sí? Como lo vemos aquí abajo, una molécula de creatina ayuda a coger un fosfato y esta unión de la creatina con el fosfato se llama fosfocreatina. A la hora de que la fosfocreatina lleve el fosfato a lo que es el ADP, se genera el ATP y bueno, aquí es donde se repite este proceso. Para que nuestro cuerpo se reponga de este proceso completamente, tiene que pasar aproximadamente 72 horas para que esto pues vuelva a producirse de una de una forma correcta. A continuación vamos a hablar un poco sobre lo que es la glucólisis anaeróbica láctica. Es un poco complejo ya que pues este proceso no viene sobre la creatina, sino ya habla directamente sobre la glucosa, ¿sí? Entonces, básicamente, una molécula de glucosa entra a la célula directamente al citosol y aquí lo que hace es, mediante la fosforilación, mediante la enzima exoquinasa, si utilizamos un ATP, se libera energía y se convierte en ATP para hacer esta fosforilación. La glucosa pasa a ser glucosa 6P, o bueno, la glucosa 6-fosfato, también llamada así de esa manera, y mediante otra enzima, viene siendo esta enzima, la isomerasa, donde transforma la glucosa 6-fosfato en fructosa 6-fosfato. Nuevamente, la fructosa 6-fosfato sufre una fosforilación a través del ATP, ¿sí? En donde el ATP genera energía, se rompe, sí, lo que hace es por decir así, transformar la glucosa 6-fosfato mediante la enzima fosfofructoquinasa 1, en donde, bueno, se rompe un ATP, como ya lo mencioné, queda un ADP por ahí sueltico, y ya la fructosa 6-fosfato pasa a ser lo que es la fructosa 1,6-bifosfato. Aquí esta se divide en dos, ¿sí? Abre dos caminos. Una básicamente, sí, este proceso, así como la fosforilación, se llama aldolasa, que se divide en dos. Básicamente, mediante este proceso, lo que hace es uno, transformarse en dihidroxiacetona fosfato y el otro, ¿sí? El otro caminito ya viene siendo lo que es gliceraldehído 3-fosfato. El dihidroxiacetona fosfato mediante la enzima isomerasa pasa a ser gliceraldehído 3-fosfato y a partir de este lado, ya teniendo dos gliceraldehídos 3-fosfatos por cada camino, van a surgir se van a producir dos reacciones simultáneamente, ¿sí? Entonces, estas dos sufren una oxidación en donde se mete el NAD, ¿sí? Y la oxidación lo que hace es generar NADH, ¿sí? Mediante la enzima gliceraldehído 3-fosfato deshidrogenasa, ¿sí? Donde viene a pasar siendo glicerato 1,3-fosfato, ¿sí? En los dos caminos. Tengamos en cuenta que estamos hablando de la misma molécula, ¿sí? Ya transformada. Entonces, los dos gliceratos 1,3-fosfatos sufren una oxidación nuevamente en donde ya el ADP, ¿sí? Un ADP sufre una oxidación mediante la enzima
fosfoglicerato quinasa, y ahí salen la primera creación de ATP, ¿sí? Como vuelvo y digo, son dos, ya quedan siendo, por decirse así, dos moléculas exactamente iguales, ahí se producen dos ATPs. Y a la vez se genera lo que es el glicerato 3-fosfato. Este glicerato 3-fosfato lo que hace mediante una enzima, que es la mutasa, pasa a ser glicerato 2-fosfato, ¿sí? Este glicerato 2-fosfato sufre una deshidratación mediante la enzima enolasa, pasando a ser fosfoenol piruvato, ¿sí? Este, aquí en este momento, vuelve otra vez a generarse la liberación de otros dos ATPs, en donde ya tendríamos 4 en total, mediante la enzima piruvato quinasa, finalmente produciendo, como ya lo mencioné, 2 ATPs, perdón, 4 ATPs, pero como al principio se quemaron 2, entonces quitemos 2 de ahí, terminan resultando siendo solo 2 ATPs. Y finalmente, bueno, tenemos un poco de lo que es el piruvato, ¿sí? En donde mediante una fermentación obtenemos el lactato. Entonces, ya sabiendo qué es esta ruta metabólica de la glucólisis anaeróbica láctica, la glucólisis anaeróbica básicamente, bueno, la traducción de glucólisis es romper la glucosa mediante este proceso. Básicamente, ya un poco resumiendo, la glucólisis anaeróbica es coger una glucosa, mediante la glucólisis que ya mencioné, transformamos en fosfato, perdón, en piruvato, así como se dieron cuenta, ahí obtenemos piruvato, tenemos dos ATPs, y mediante el piruvato lo que hacemos es tener lactato. Este lactato es básicamente cuando nosotros hacemos ejercicios ya un poco más de mediana y alta intensidad, ¿sí? Supongamos que estamos en atletismo, básicamente para las personas que hacen entre 100, 200 y 400 kilómetros, perdón, kilómetros no, 400 metros en una pista de atletismo, sí, que eso corren y corren sin trotar. Básicamente, bueno, para este tipo de ejercicios lo que hace es acumularse mucho lactato en sus músculos, generando una acción de quemazón, o sí, como no de ardor, sino como de caliente, como que el músculo o la zona se está quemando, la zona que se está trabajando. Esta producción, como ya lo vemos, de ATP es extremadamente rapidísima, solamente durante 30 y 120 segundos, o sea, más o menos aproximadamente 2 minutos. Ya luego viene siendo la glucólisis aeróbica oxidativa. Ah, bueno, algo para mencionar antes de la glucólisis anaeróbica láctica, como su nombre lo dice, es anaeróbica, es decir, que no utiliza oxígeno, ¿sí? Esta es en ausencia de oxígeno. Y la primera también, la de fosfágenos, es sin oxígeno. La glucólisis anaeróbica también es sin oxígeno. Y aquí la glucólisis aeróbica ya viene siendo con oxígeno. Por eso es glucólisis aeróbica oxidativa. Entonces, igual cogemos la glucosa. Mediante la glucólisis lo que hacemos es generar piruvato, se genera lactato. Y cuando nosotros le unimos lo que es el oxígeno, ya entra a la célula, entra a la mitocondria. Y en la mitocondria, aproximadamente después de los 2 minutos, empieza a crear entre 30 a 32 ATPs, para un mejor rendimiento en el ejercicio. Esto viene siendo ya un poco lo que es ejercicios ya de larga duración, básicamente de mediana o baja intensidad, en donde pues una persona de maratón o de ciclismo utiliza mucho esta ruta metabólica para poder tener mejor experiencia, por decirse así, en su rendimiento. Bueno, aquí básicamente vamos a hablar un poco también sobre lo que son las características del lactato. Y bueno, las características del lactato pues son demasiadas. El lactato pues no solamente genera lo que es el ardor o el quemazón en la zona trabajada, ya sea pues en las piernas, en el caso como ya lo mencioné de un atleta que hace 400 metros. Básicamente, ¿qué es el lactato? El lactato, como ya se mencionó, es básicamente el producto final de lo que es la glucólisis anaeróbica láctica. Como su nombre lo dice, pues produce lactato. Esto para poder proteger el músculo, ¿sí? A la hora de estar trabajándola. El lactato básicamente se acumula en esta parte para poder también generar un mejor rendimiento, ¿sí? Ya como lo mencioné, pues obviamente el lactato lo que hace es protegerlo para tener como mejor o mayor resistencia en este tipo de ejercicios o de deportes, ¿sí? Como ya lo mencioné, sí se genera una fatiga muscular, ¿sí? Es la principal
es el principal síntoma en la fatiga muscular. Pues como ya lo mencioné, pues obviamente se genera ese pequeño ardor o esa zona que se quema, que está caliente, pero pues como ya lo mencioné, pues se ayuda mucho a protegerlo. Ok, entonces, ¿cómo nosotros quitamos ese lactato de nuestro músculo? Básicamente mediante la recuperación. ¿Cómo hacemos esta recuperación? Básicamente para liberar el lactato de nuestra zona trabajada. Si nosotros hacemos un ejemplo, ya sea una carrera de 400 metros en la pista de atletismo y paramos de una en seco, el lactato lo que va a hacer es generar esa acidosis intramuscular, y lo que va a hacer después, por decirse así, se genera un dolor muscular post ejercicio, en donde pues nuestro músculo empieza, por decirse así, a generarse con esas contracciones, o incluso podemos llegar a tener hasta algunos calambres si nosotros no liberamos ese lactato que está en nuestro músculo. ¿Por qué? Porque está concentrado. Entonces nosotros lo que tenemos que hacer es, después del ejercicio, eh, eliminarlo a través del sistema cardiovascular, en donde pues nuestros diversos tejidos como el corazón y el hígado van a ayudar por decirse así, a regular este nivel de lactato en nuestro músculo, transformándolo nuevamente en glucosa, ¿sí? Este es una característica también del lactato, que se puede volver a transformar en glucosa para volverse a transformar en energía. Entonces, básicamente tenemos que hacer ejercicios de baja intensidad, ¿sí? En donde nosotros tenemos que ir mediante nuestro sistema cardiovascular, irlo liberando por el corazón y el hígado. Teniendo estos sistemas energéticos ya nosotros establecidos y ya relacionados directamente con el ejercicio, ya nosotros empezamos durante la clase, o bueno, en todo el núcleo temático, lo que empezamos a trabajar, lo que fueron algunos test de evaluación de la fuerza rápida y fuerza reactiva, como la potencia muscular, mediante unos test básicamente como lo que fue el salto vertical, el salto de longitud. Se trabajó algunos saltos estáticos, como es el SJ y el CMJ, ¿sí? Que son dos saltos diferentes de manera vertical, para evaluar pues la potencia muscular y obviamente pues nuestro umbral láctico y bueno, etcétera, etcétera. Entonces nosotros utilizamos algunas fórmulas para calcular lo que fue el índice láctico, el porcentaje láctico bueno, del CMJ y el perdón, y el SJ, son un poco complejos, para poder bueno, descubrir este tipo de cosas. Ya luego nosotros hicimos un trabajo relacionado con todo esto, tomando pues unos test, como ya lo mencioné, durante no, a nuestro grupo, que fueron de 5 personas, cada uno pues subió un trabajo hablando sobre los test que presentó, cómo se sintió, y bueno, obviamente pues explicando qué sistema energético se utilizaba en ese test. Digamos un ejemplo, aquí podemos evidenciar de que en los saltos tanto vertical como de longitud, que son los dos primeros que están aquí, nosotros utilizamos lo que son, bueno, lo que es el sistema energético de los fosfágenos, en donde pues la intensidad es de alta, porque tenemos que hacer un movimiento al 100% de nuestra capacidad. Tenemos que entonces, teníamos que hacer ese salto, ya sea de longitud, de longitud, de distancia, hacia adelante o en altura. Pues como ya lo mencioné, estos dos test son de sistema energético de fosfágenos, ya que estos, pues como ya lo mencioné, tenemos que hacer un ejercicio de alta intensidad en un intervalo de tiempo muy corto, muy corto, que en donde nosotros, pues si nos quedaron mal los ejercicios, teníamos que volver a repetir, y pues ya obviamente pues nuestro potencial no es el mismo, por lo que pues ya utilizamos cierta cantidad de energía. Otros test, básicamente como lo que era el 10 por 5, ¿sí? Ya era un poco más largo, ya era pues de más tiempo, aproximadamente cada uno duraba aproximadamente entre unos 1 minuto 20, ¿sí? Había un test que era de las... Ya, perdón. ¿Cómo lo era
El test de las 30 yardas, básicamente ese era un poco más complejo, ya que pues ese duraba aproximadamente un minuto, ¿sí? Por persona. Cuando nosotros teníamos que hacer ir y volver un par de veces, ese más o menos duraba un minuto, como ya lo mencioné, de cada persona. Em, Donde aquí ya se utiliza no el sistema fosfageno, sino la glucólisis anaeróbica láctica. Ya hay otros test y otros ejercicios que utiliza lo que son el sistema energético eh, el sistema ¿cómo es? De la glucólisis aeróbica, ¿sí? O bueno, la oxidativa, en donde pues ya los ejercicios duran más de 2 minutos, ¿sí? Como por ejemplo el test de... ay, se me olvidó el nombre. El test de... como lo que fueron el test de Kurznavet y el test de Cooper, ya son unos test más extensos, más largos, que más o menos duran aproximadamente más de 12 minutos, en donde pues nuestro cuerpo necesita oxidar eh, pues mucha glucosa, por decirlo así, para nosotros poder durar esa cantidad de tiempo. Bueno, ya aquí ya nosotros tenemos que hablar un poco más sobre lo que es el trabajo pliométrico. Básicamente, para entender los componentes del SEA tenemos que entender pues básicamente los componentes de estos modelos, ¿sí? Básicamente son dos. Está el componente mecánico y el componente neurológico. Básicamente el componente mecánico habla sobre el ciclo de estiramiento-acortamiento, que es el que ya le mencioné, el SEA. Ya luego viene lo que es el componente elástico en serie, que es del CES, sí, básicamente todo se compone por siglas. Ya luego viene lo que es el componente contráctil, que es el CC. Y pues por último tenemos el componente elástico paralelo, que este es el CEP. ¿Listo? Básicamente la función de estos es potencializar el movimiento con ejercicios pliométricos. Bien, perdón, se me acabó la reunión en Meet. Ya inicié otra. Entonces, hablamos un poco de este componente mecánico donde habla un poco sobre lo que es el, el modelo del SEA, donde habla ay, se me olvida, del ciclo estiramiento-acortamiento. Básicamente esto es potencializar los movimientos musculares mediante el componente elástico, haciendo usos del tendón, bueno, sí, de la unión del hueso, tendón, músculo, para que nosotros podamos hacer uso del reflejo miotático, como los usos musculares y en algunos momentos lo que es el aparato tendinoso de Golgi. Básicamente este modelo es súper fácil de entender, no es muy complicado. Básicamente lo que hace el SEA, el ciclo de estiramiento-acortamiento, es básicamente funcionar como un caucho. Nosotros cuando estiramos un caucho lo que hacemos es estirarlo y luego lo que hacemos es soltarlo, que es cuando se acorta. ¿Sí? Así funcionan nuestros músculos. Nosotros, para generar esa potencia en nuestros músculos, lo que hacemos es generar, por decir así, un estiramiento en el músculo, ¿sí? Almacenando energía, y a la hora de nosotros soltarlo, esa energía se libera, y si lo acompañamos, aparte de eso, con un movimiento excéntrico, donde nosotros hacemos un acortamiento del músculo, lo que hace es potencializar eh, el movimiento, potencializar la fuerza del ejercicio que se realizó. Vale, ya lo que es el modelo neurofisiológico, los componentes básicamente son ya un poco más lo que son, bueno, la médula espinal, el uso muscular, lo que son las fibras sensitivas, un poco de lo que es las astas anterior y posterior, y las motoneuronas alfa, que son las que pues llevan y traen la información pues del acortamiento y estiramiento del músculo. Básicamente lo que hace es salir la información de la médula espinal, llega a lo que son... si pasa por un conducto, no recuerdo muy bien cómo se llama ese conducto, llega a la fibra muscular. Dentro de la fibra muscular está el uso muscular. El uso muscular lo que hace es reaccionar y mandarle la información mediante la motoneurona alfa, ¿sí? Donde devuelve, por decirse así, la información a la médula espinal, y ahí es cuando se realiza, por decirse así, este movimiento.
Ya luego después de hacer este trabajo, lo que nosotros, perdón, ya después de nosotros tener esto en cuenta, ya nosotros lo que hicimos fue un trabajo en donde nosotros hicimos dos programas de entrenamiento, uno para un entrenamiento pliométrico para una persona principiante de fútbol, ¿sí? Que básicamente tenía una frecuencia de entrenamiento de 2 a 3 sesiones por semana, básicamente en donde la duración del programa duraba unas 6 semanas, ¿sí? Entonces se hicieron ejercicios igual como lo vemos en las imágenes, ejercicios de estiramiento y acortamiento, que es básicamente de lo que consiste la pliometría. Uno es más complejo que otros, como la persona es principiante, tenemos que ir poco a poco acoplándolo al entrenamiento, ¿sí? A familiarizándolo con ese tipo de, de ejercicios para que la persona pues luego de que ya esté en competencia pues obviamente tenga mejores resultados. Ya obviamente pues en las sesiones de entrenamiento tenemos como unos picos de intensidad en donde pues empieza con unos picos muy suaves, ¿sí? En donde no, la intensidad no tiene que ser, ni la intensidad ni el volumen tienen que ser muy altas, ¿sí? Y pues ya más o menos en la mitad de sí, de la rutina, del plan de entrenamiento, perdón, ya tenemos que llevar un pico alto en donde pues la intensidad sea ya un poquito donde se le exija al deportista para que ya al finalizar el plan de entrenamiento pues ya sea un poco más suave y ya el deportista pueda tener mejores resultados, eh, pueda descansar y pues en competencia esté completamente recuperado para seguir con su competencia. Ya para el segundo plan de entrenamiento nosotros lo que hicimos fue hacer un plan pliométrico para atletismo, ¿sí? Atletismo básicamente, perdón, el deportista básicamente tenía un nivel intermedio avanzado, básicamente aquí ya la frecuencia cambia porque ya esta persona era entrenada, sino que aquí ya la persona tenía un poco no, ya tenía una lesión anterior, ¿sí? De tobillo, entonces teníamos que pues obviamente fortalecer esa zona antes de competencia, en donde bueno, la frecuencia ya era de 3 a 4 sesiones por semana, la duración del programa aproximadamente también eran de 6 semanas, pero la diferencia es que obviamente la intensidad ya era más avanzada, ya tenía un lugar específico para trabajar que era el tobillo para poderlo fortalecer y obviamente pues ya no son tan poquitas las sesiones sino pues ya son más, ¿sí? Se inicia igual suave en donde pues la intensidad al principio va a ser baja, media y en ocasiones algunas veces alta, igual. Se va a hacer principalmente lo que es el fortalecimiento de tobillo, ejercicios pliométricos para mejorar lo que son los saltos, bueno, las zancadas, igual que en el otro plan de entrenamiento, lo que hacemos igual es con picos suaves, en donde al principio vamos a trabajar suave con la persona, vamos a fortalecer el lugar que tenía lesionado y ya más o menos en mitad de entrenamiento lo que hacemos es elevar esas cargas en donde ya nuestro deportista va a empezar a exigirse más, va a empezar a tener ejercicios un poco más complejos, de intensidad alta, en donde, bueno, ya cuando estemos finalizando el plan de entrenamiento, ya obviamente las cargas van a bajar, ya no van a ser de alta intensidad, sino van a ser ya de media intensidad, media, baja, media y alta, ¿sí? Vamos a ir nivelando para que la persona a la hora de llegar a competencia pues no esté, o sea, si no esté tan cansada, agotada del entrenamiento que se realizó. Sí, obviamente pues ya tuvo que haber llegado con el tobillo un poco más fortalecido después de los ejercicios que se realizaron. Ya los ejercicios de alta intensidad que se realizaron fueron obviamente para mejorar lo que fueron algunas técnicas, porque en los ejercicios pliométricos hay algunos que son las zancadas, entonces esto también le podría ayudar mucho para su mejor rendimiento. Vale, ya luego vamos a hablar un poco sobre lo que fueron las hormonas y el ejercicio. Básicamente aquí lo que se hizo fue coger dos artículos, ¿sí? Uno fue relacionado a lo que eran los niveles de testosterona y el cortisol. Estos cómo influyen en el rendimiento del rugby, bueno, del rugby 7, ¿sí? Este artículo fue relacionado hacia el concepto del rendimiento deportivo y el componente hormonal. Entonces, básicamente se abrió un paréntesis a lo que era el rugby. Básicamente el rugby es como una especie de similitud a lo que es el fútbol americano, solamente que pues las reglas obviamente cambian. Ambos o sea, aquí se hizo lo que eran como las dos modalidades, que está el rugby union y el rugby 7. El rugby 7 es en el que nos vamos a enfocar. Generalmente el rugby union cuenta con varios deportistas, en este no, en este solamente son
son 7 jugadores por equipo, los tiempos son más cortos, bueno, etcétera, etcétera. Hablamos un poco sobre el sistema endocrino en donde pues menciona lo que es el, el lugar pineal de nosotros, ¿sí? De nuestro cerebro, el hipotálamo, la hipófisis, la tiroides, el paratiroides, bueno, lo que era el timo, las cápsulas suprarrenales, el páncreas, los ovarios en las mujeres y pues los testículos, que bueno, más adelante vamos a hablar sobre las hormonas sexuales de cada uno. Hablamos un poco sobre en dónde está ubicado el eje hipotálamo o la hipófisis, ¿sí? Que esa también es llamada de otro nombre más adelante, ya lo voy a mencionar. Esta básicamente em, queda en una zona de nuestra cabeza, ¿sí? De nuestro cerebro, ¿sí? Que está dentro de nuestro cráneo, que es el que nos ayuda a desempeñar y regular las hormonas y, las hormonas en el metabolismo en el cuerpo humano durante y después, bueno, antes, durante y después del ejercicio. Aquí ya mencionamos un poco sobre lo que es el eje hipotálamo o la hipófisis. Como ya lo mencioné, se encuentra dentro del cráneo, situada en una parte del cerebro, ¿sí? Donde el hipotálamo es el que está arriba y la hipófisis es como una extensión cortica y ahí, ¿sí? Como si fueran dos bolitas, por decirlo así. Em, el hipotálamo hay que recalcar que tiene funciones nerviosas y bueno, la hipófisis tiene funciones endocrinas. El hipotálamo tiene un inicio, ¿sí? Donde se acumulan unas células que son las neurosecretoras, ¿sí? Y a partir del tallo, que son donde se transmiten estas hormonas, ¿sí? Se llevan a donde son la hipófisis o, como ya lo mencioné, tiene otro nombre que es la glándula pituitaria. Esta glándula pituitaria es la que nos ayuda a estimular y básicamente a la producción y liberación de algunas hormonas como lo que son, perdón, cómo no, en lo que son las glándulas suprarrenales. Básicamente, bueno, aquí hablamos un poco sobre lo que es el EHH, que básicamente es lo que nos ayuda a regular la fabricación de estas dos hormonas, que son las hormonas sexuales en el hombre y la mujer. En el hombre las hormonas sexuales son el LH, o también conocidas como la testosterona, y en las mujeres básicamente son las hormonas... mm, no recuerdo el nombre, no recuerdo muy bien el nombre de la mujer. Eh, pero bueno, también ayuda a liberar lo que es el... No recuerdo el nombre. Básicamente ayuda a liberar a interactuar con la glándula pituitaria anterior, ¿sí? Para que ésta pues obviamente produzca las hormonas en el hombre y la mujer. Esta nos ayuda pues obviamente para el crecimiento desde pequeños hasta lo que somos grandes. Hablamos un poco también lo que son el cortisol, básicamente esta básicamente la hormona del estrés, en donde esta se genera en el hipotálamo, se sale por la hipófisis, se genera algo llamado, bueno, una de las hormonas llamada que es el CRH, que es básicamente una hormona liberadora de corticotropina. Y ya bueno, esta se genera básicamente en la corteza suprarrenal, en donde pues en esta zona interactúa con nuestro cuerpo, haciéndonos pues ya les digo cuáles son las siguientes como consecuencias. Entonces, la testosterona en los hombres. Como el artículo que trataba sobre la testosterona y el cortisol, entonces hablamos de que la testosterona es una hormona masculina muy muy buena, que en donde si tenemos unas contracciones de testosterona altas, ayuda mucho a lo que es liberar liberar no, lo que es como el aumento de la masa muscular, aumentar el vello facial, el fortalecimiento de los huesos, en los hombres en las células sexuales como la producción de espermatozoides, a los hombres les ayuda a cambiar la voz, ¿sí? Esto les ayuda al desarrollo del pene en su adultez o en su madurez. Y ya pues por último nos ayuda mucho también a lo que es el desarrollo de las características fenotípicas, que básicamente son como algunas que son
Bueno, en fin, tenemos miles de características positivas en donde pues la testosterona tiene su pico más alto en horas de la mañana. Esta nos ayuda a, como ya lo mencioné, al aumento de la fuerza. Nos ayuda básicamente a tener, como por decirse así, ese aumento del tamaño de las células de testosterona para que estas nos ayuden a la producción de calcio, o perdón, a la recepción, bueno, sí, a la producción de calcio para la mejor respuesta en acciones musculares. Y bueno, básicamente pues nos ayuda mucho a tener un mejor desarrollo en los hombres. Básicamente aquí en la siguiente gráfica vemos una imagen en donde nos dice que el nivel medio de la testosterona viene también por la edad. Entonces, entre nosotros seamos jóvenes adultos más jóvenes, pues obviamente tenemos un nivel de testosterona más altos que pues mientras va pasando el tiempo, ¿sí? Más o menos las personas que tienen entre 85 y 100 años pues empiezan los niveles de testosterona a disminuir y pues esto pues obviamente es perjudicial para aquellos que pues nunca han hecho ejercicio, ya que el ejercicio de fuerza ayuda mucho a lo que es la producción de testosterona y pues a mejorar y a tener todas estas características que estoy teniendo. Otras de las características con la testosterona alta nos ayuda básicamente al buen estado de ánimo, a la confianza, un corazón saludable, un incremento, como ya lo mencioné, de masa muscular, una disminución de la grasa corporal, nos ayuda en un mejor desempeño en nuestros actos sexuales, como la reacción fuerte del pene y el alto deseo sexual, sí, harta atracción hacia las mujeres. Y también tenemos obviamente pues ya dando conclusión, un mejor rendimiento ya teniendo unos niveles de testosterona altos. Hablamos también un poco si nosotros tenemos poca testosterona, pues nos empieza a pasar lo que es la depresión, fatiga constante, falta de concentración, empezamos a tener como el pecho caído, ¿sí? La disminución de la masa corporal, aumenta lo que es la grasa corporal, básicamente es todo lo contrario que yo mencioné al principio. ¿Sí? Obviamente pues en nuestros actos sexuales no vamos a tener, como por decir así, rendimiento positivo, tenemos pues un libido muy bajo y problemas de erección a la hora de nuestros actos sexuales. También tenemos básicamente en conclusión en pocos niveles de la testosterona tenemos pues una disminución del rendimiento deportivo. Ya luego hablamos un poco sobre el cortisol, que el cortisol, como ya lo mencioné, es la hormona del estrés. Esta básicamente se activa cuando nosotros sometemos nuestro cuerpo a la hora sí, cuando lo sometemos a un nivel de estrés alto. Sí, básicamente este efecto es catabólico, donde nos ayuda a, coger moléculas grandes y pues pasarlas a moléculas pequeñas. Básicamente esta es una degradación proteica, obviamente pues esto como ya lo mencioné como es perjudicial por decirlo así para el músculo. eh, pues es una respuesta al estrés en general, eh, también producida por algunos ejercicios, ¿sí? Básicamente por el exceso de ejercicio. eh, y bueno, esta hormona, la hormona del cortisol, la hormona del estrés, al tenerla en alta cantidad en nuestro cuerpo, pues también tenemos unas consecuencias o unas características no muy buenas, como por ejemplo, nos empezamos a tener, perdón, nos empezamos a sentir más cansados después de hacer ejercicio, cuando generalmente pues nos deberíamos sentir un poco más motivados. Otra de las consecuencias puede ser que nos despertamos mucho en las madrugadas, perdemos el apetito, falta de concentración, que para falta de concentración para hacer diferentes cosas muy sencillas, perdemos, no, nos empiezan como a tener este tipo de como antojos, ¿sí? Este tipo de antojos en donde pues obviamente comiendo y comiendo, pues empezamos a tener más grasa corporal, tenemos lo que es más sensación de nerviosismo, cansancio, también, como ya lo mencioné, pues nos sentimos un poco más cansados, todo el día queremos estar durmiendo y bueno, etcétera, entre otras consecuencias.
Obviamente, pues nosotros tenemos que tener siempre lo que es unos buenos niveles de todas las hormonas, ¿sí? El cortisol no es de todo malo, este también nos ayuda mucho, pues como ya lo mencioné, se activa a la hora de someter nuestro cuerpo o nuestro cuerpo como tal o nuestra mente a un nivel de estrés muy alto. Cuando nosotros realizamos ejercicio, pues obviamente nosotros tenemos que someter nuestro cuerpo a un nivel de estrés muy alto. Bueno, sí, esta hormona que es el cortisol nos ayuda a preparar el organismo para el ejercicio. ¿Sí? Obviamente pues esto ya en exceso pues obviamente tiene unas consecuencias muy negativas en donde pues en exceso a nosotros no nos beneficia para poder llevar a cabo esta inflamación en el músculo que es la que nos ayuda mucho por decir así a nuestro rendimiento. Otra de las consecuencias básicamente habla sobre que niveles de glucosa muy bajos, ¿sí? Para la producción de energía, tenemos mucho estrés emocional, tenemos exceso, bueno, este también se produce cuando nosotros hacemos exceso de actividad física. Sí, como ya lo mencioné, nosotros al someter nuestro cuerpo, sometemos nuestro organismo, todo nuestro cuerpo como tal a un nivel de estrés muy alto. Y entre más ejercicio, cuando hacemos exceso de entrenamiento, de ejercicio, pues obviamente el cortisol se va a elevar y esto no va a ser nada positivo para nosotros. Empezamos a tener lo que también se produce y nos produce lo que es falta de sueño y también lo que es el frío excesivo también se presenta mucho cuando tenemos niveles altos de cortisol. Otras consecuencias cuando tenemos el cortisol muy alto son empezamos a tener lo que es la resistencia a la insulina. eh, la grasa abdominal empieza a crecer, empezamos a ser como propensos a retención de líquidos, si la hormona de la que nivela los líquidos pues no va a funcionar de una manera muy correcta y empezamos a tener problemas gastrointestinales obviamente por ese tipo de temas, también empezamos a tener osteoporosis y cuando nosotros, como ya lo mencioné, otra cosa de tener el cortisol alto, pues nos baja mucho las defensas y obviamente pues nuestra masa muscular, como ya lo mencioné, pues va a disminuir bastante. Aquí pues están las mismas, programa en la regulación de la glucosa, estrés emocional, exceso de actividades físicas y esto se produce pues cuando nosotros tenemos todo este tipo de cosas. Ya para relacionar un poco lo que es la testosterona y el cortisol, se habló un poco sobre lo que era un equilibrio adecuado entre los niveles de testosterona y el cortisol, ¿sí? ¿Cómo se puede mejorar estos niveles? Haciendo ejercicio diario de forma moderada, mejorando nuestra dieta. Hay algunos lugares donde dice que meditar es completamente eh, bueno, ¿sí? Tiene muchas consecuencias positivas a la hora de mejorar lo que es la testosterona y el cortisol. Y pues bueno, mantener nuestra mente ocupada para siempre tener pensamientos positivos y descansar lo suficiente. Tenemos que dormir sí o sí lo suficiente pues obviamente para que nuestros niveles de testosterona estén altos y los de cortisol estén bajos. Esto pues obviamente nos ayuda mucho a regular este tipo de hormonas y a tener un mejor rendimiento deportivo. Otra de las cosas que también se habló era, bueno, otra de las cosas no, seguía mencionando la testosterona y el cortisol, básicamente para disminuir, era como ya lo mencioné, pensamientos positivos, ayuno intermitente, dieta saludable, práctica de actividades en el aire libre, meditar, dormir bien, eh, tomarse el tiempo para cada uno, sí, básicamente empezar a hacer cosas, sí, empezar a tener una vida más activa y productiva para nosotros no tener, por decir así, exceso de estrés. Ya lo que es directamente las hormonas, hablamos sobre de que el ADH regula la cantidad de agua en nuestro cuerpo, ¿sí? Que es la primera que está a nuestra parte derecha. Ya luego viene lo que es la OT, que la OT básicamente es la que estimula el aparato reproductor en el embarazo de las mujeres. ¿Sí? Ya el ACTH, básicamente esta es la que estimula la liberación de hormonas de cortisol en la corteza suprarrenal, pues como ya lo mencioné, pues hacia el cortisol. Ya el PRH, que es el que está aquí abajo, habla un poco sobre bueno, las mujeres, que es la que produce la leche en las glándulas mamarias. Ya luego viene hablando un poco también otra neurona, que es el TSH, que es básicamente la glándula de la tiroides. El GH,
que habla sobre la hormona de crecimiento en las personas, básicamente en los niños, para que ayuda a fortalecer el sistema osteomuscular, el sistema muscular, ¿sí? El mejor rendimiento en los niños cuando generan ejercicio, bueno, etcétera, etcétera. Habla un poco también sobre lo que es el LH, básicamente el LH, como ya lo mencioné, y el EFM. Son como las hormonas sexuales del hombre y la mujer. El LH, la regulación del ciclo el LH básicamente la regulación del ciclo menstrual en las mujeres y la producción de testosterona en los hombres. Y básicamente el FSM es la maduración de folículos ovárico y la formación de espermatozoides en los hombres. Aquí hablo un poco más específico sobre la producción de cada de esas hormonas, ya que hay unas hormonas anteriores que se producen en el hipotálamo para poder generar estas en todo el cuerpo. ¿Sí? Entonces decimos que hay unas que se generan en el hipotálamo, se generan, ya estas se pasan mediante información a la hipófisis, y la hipófisis es la que hace, por decir así, liberar la hormona definitiva. ¿Sí? Aquí pues habla un poco sobre lo que es la formación de la testosterona y el cortisol, más específico, del cómo beneficia y en dónde se produce. ¿Sí? Como ya lo mencioné, la testosterona se produce en lo que son las hormonas sexuales en los hombres, y en las mujeres se produce lo que es la progesterona, ahí está el nombre, la progesterona las hormonas sexuales de los hombres y bueno, en las mujeres. Y bueno, cuando nosotros tenemos en la glándula pituitaria o en la hipófisis, tenemos, por decirse así, una ACTH, que es la que, por decirse así, autoriza la liberación de cortisol. La liberación de cortisol se acumula en las glándulas suprarrenales, y obviamente pues aquí no va a tener muchas consecuencias positivas. En resumen, en conclusión, en este artículo tenemos de que pues los hombres tienen que tener sí o sí un nivel de testosterona muy alto para un mejor rendimiento deportivo, y un nivel de testosterona muy corto, perdón, muy bajo, ¿sí? Entre más cortisol, menos rendimiento, ¿sí? Y entre menos testosterona, pues obviamente tenemos también menos rendimiento. Entonces hay que invertirlos, más testosterona y menos eh, cortisol. En el segundo artículo se habló un poco más sobre lo que era la diabetes y el ejercicio, el cómo este ayuda a mejorar la vida de estas personas. Básicamente se habló sobre de la insulina, que básicamente la insulina es la que nos ayuda a regular la glucosa en nuestro cuerpo, ¿sí? En nuestra sangre, ayudándonos a coger, por decirse así, las moléculas de glucosa. Coge lo que, bueno, sí, supongamos que, bueno, esta es la insulina. La insulina llega, ve una molécula de glucosa, coge la glucosa, se la pasa a la célula para que haga el proceso de glucólisis anaeróbica y bueno, la pueda producir en energía. El problema con estas personas diabéticas es que cuando estas personas realizan ejercicio, cuando estas personas tienen diabetes, básicamente estas personas tienen que llevar sí o sí un desarrollo de programa de ejercicios personalizado, o bueno, por lo menos bien programado, para que estas personas pues no sufran, por decirse así, un- una consecuencia negativa, ¿sí? La planeación de entrenamiento en estas personas es muy importante, ayudándoles con ejercicios aeróbicos y anaeróbicos alácticos, no tanto ejercicios de explosividad, por lo que pues esto no les beneficia mucho a ellos a la hora de hacer ejercicio, y es recomendable hacerlos más o menos de 2 a 3 veces por semana. Se habló obviamente sobre la planeación del entrenamiento, de que esto les ayuda un poco a mejorar lo que es su fuerza muscular, la capacidad cardiorrespiratoria, bajar los niveles de grasa, incrementar el desarrollo social entre ellos mismos, y bueno, ayuda obviamente a mejorar lo que son los niveles de glucosa en la sangre de estas personas, pero pues como ya lo mencioné, tiene todo que ser, por decir así, o sea, controlado, para que estas personas no sufran un mal entrenamiento y pues se tengan consecuencias negativas. Em, Básicamente aquí se mencionó de que el ejercicio físico ayuda mucho a la consuma de la glucosa, siendo este una de las mejores maneras, aparte de las farmacéuticas, para reducir la resistencia
del músculo en la insulina. Bueno, ya hablamos sobre los ejercicios aeróbicos, o hablamos un poco sobre los ejercicios anaeróbicos, que a estas personas les ayuda mucho a lo que es quemar mucha glucosa, ¿sí? Porque esto es lo que ellos necesitan. Bueno, ya se abrió el tema, lo que eran los tipos de diabetes, tipo 1 y tipo 2. El tipo 1 básicamente se refiere a los que no producen insulina, ¿sí? Y es necesario administrarla por productos externos. Aquí en estas personas hay riesgos de hipoglicemia. En el diabetes tipo 2 ya es un poco más común en algunas personas que no se cuidaron en su juventud. Esas generalmente son personas ya mayores de edad, o sea, mayores de edad me refiero a ya llegando a tercera edad aproximadamente. Y bueno, básicamente se produce, perdón, es cuando el cuerpo no produce una cantidad suficiente de insulina para suministrar todos los niveles de glucosa que tienen en su sangre. Básicamente, pues aquí habla un poco sobre las enfermedades que cada órgano, sí, cada órgano se ve afectado, en donde pues estos son el cerebro, el corazón y el páncreas, sí, que es el principal, que es donde se debería producir los niveles de insulina, ¿sí? Los correctos niveles de insulina. Entonces en el cerebro tenemos que hay muchas enfermedades. em, bueno, no solo en el cerebro, en general, voy a hablar un poco en general. Se genera lo que es el sobrepeso, la obesidad, la presión arterial, accidentes cardiovasculares, cardiopatía coronaria, hipertensión, bueno, etcétera, etcétera, etcétera. Tenemos también algunos accidentes, sí, cardiovasculares, por decirse así, tenemos alguna muerte repentina en el cerebro por falta de oxígeno, ya que pues obviamente como tenemos lo que es los triglicéridos altos, estos se coagulan y lo que hacen son tapar algunas venas y arterias, y lo que hace pues obviamente es que la sangre no circule bien y no llegue la sangre suficiente al corazón, al cerebro, y obviamente pues por eso tienen falta, por decir así, de oxigenación en el cerebro, y por eso es que fallecen. Sí, bloqueo, como ya lo mencioné, de flujo sanguíneo ocurre en tejido cerebral formando coágulos de sangre, como ya lo mencioné. También habla un poco sobre la cardiopatía coronaria, que es básicamente es el estrechamiento de las arterias. Em, Básicamente esto es el que produce algunos ataques cardíacos. También habla sobre lo que es la acumulación de placas en arterias, como ya lo mencioné, pues obviamente se tapan, la sangre no circula bien y eso produce el estrechamiento, por ende pues obviamente pues tienen sus ataques cardíacos. Y bueno, entre otras, básicamente la insulina y el ejercicio. ¿Cómo les explico? Entonces, hablamos de que nosotros utilizamos la insulina cuando estamos en reposo. ¿Sí? Digamos un ejemplo, llegué a trabajar y me recosté, pero me comí una gran cantidad de comida, ¿sí? Que tenía mucha cantidad de azúcar o bueno, de glucosa. Cuando nosotros estamos en reposo, nuestro páncreas lo que hace es generar pues niveles de insulina necesarios para poderlo utilizar más adelante como energía, ¿sí? Lo que hace es coger la glucosa, la lleva a la célula, y la célula lo que hace es administrar esa glucosa para luego producirla como energía en ejercicios de alta intensidad. Donde nosotros no lleguemos a hacer esto, eh, o sea, utilizar esa energía que ya está acumulada en la célula, esa glucosa, la glucosa pasa a ser tejido adiposo, y es cuando empezamos a sentir o a tener ese exceso de grasa corporal o de exceso de tejidos, como ya mencioné, tejido adiposo en nuestro tronco, que es donde se acumula principalmente. Pero cuando nosotros hacemos ejercicio, nuestro páncreas produce niveles muy bajos de insulina, y el que se encarga de controlar la glucosa es directamente el calcio. ¿Sí? Entonces, cuando nosotros empezamos a hacer ejercicios de alta intensidad o mediana intensidad, para una mejor resíntesis de energía, lo que hace el calcio es coger directamente de las células musculares, coge la glucosa sin necesidad de irse hasta la insulina o utilizar la insulina, coge la glucosa y la utiliza como energía. Por eso es que el ejercicio ayuda mucho a lo que es la regulación de la insulina en estas personas, ¿sí? Perdón, la regulación de glucosa en estas personas. Em, Hablamos un poco pues de que, pues ya lo mencioné, el ATP ayuda. La glucosa es aquella que se genera principalmente
La glucosa es la molécula principal para generar ATP en ejercicios anaeróbicos lácticos y anaeróbicos oxidativos. ¿Sí? Básicamente, pues estos son los principales que esas personas deberían realizar para, para tener, por decir así, mayor rendimiento o una mejora en su salud. Ya aquí vamos a hablar un poco lo que son, bueno, el programa para principiantes. Sí, se habló un poco sobre lo que fue el programa para principiantes en estas personas no, perdón. Ya olvidémonos y cambiamos de tema, ya no estamos hablando de personas con diabetes ni nada de hormonas, simplemente vamos a hablar sobre un programa o prescripción del entrenamiento en personas principiantes, ¿sí? Entonces decimos que estas personas son catalogadas como aquellas personas que no tienen experiencia con ejercicios levantando pesas, o bueno, sí, como tal haciendo ejercicios, ¿sí? Son principiantes, son aquellas personas que no tienen experiencia o personas que llevan años o meses sin entrenar por alguna lesión, por falta de tiempo, ¿sí? O simplemente porque pues lo dejaron de hacer. Entonces estas personas vuelven a ser principiantes. Entonces, estas personas tienen que trabajar lo que son con pesos ligeros y aprender aprender o volver a aprender lo que es la técnica correcta para volver a entrenar. Este programa básicamente dura aproximadamente unas 12 semanas, que vienen siendo más o menos 3 meses, y durante estos 3 meses pues el entrenador tiene que realizar unos ciertos cambios, ¿sí? Y modificaciones en este tiempo progresivamente, pues para que la persona tenga mejor trabajo, por decir así, o desarrollo de masa muscular y principalmente de fuerza. Entonces, básicamente, pues tenemos ya estipulado estas bases en donde el principiante tiene que empezar de una manera lenta y suave en las primeras semanas, en donde pues los primeros días no van a ser tanto de hipertrofia como se ve aquí en la imagen, no va a ser de hipertrofia, sino van a ser de adaptaciones neuronales, ¿sí? Entonces por eso se trabajan de manera sí, suave, muy suave, porque pues la persona, como le mencioné, tiene que ir fortaleciendo principalmente, no directamente la fuerza, sino mejorando lo que son las conexiones y adaptaciones neuronales del, del, ¿qué? De la unidad motora al sistema nervioso, médula espinal y bueno, a nuestros músculos, para luego ya después de un tiempo poder generar hipertrofia y por ende pues la fuerza. El programa para principiantes se tiene que basar sí o sí básicamente en la sobrecarga, en la progresión y en la especificidad. Básicamente las primeras semanas, que son de 8 a 12, los entrenamientos tienen que tener muy pocas variaciones, ya que son ejercicios muy generales, como vemos aquí en la imagen. Hay unos niveles de 0 a 10 en donde pues el 0 es el extremadamente fácil y va subiendo por decir así, cada dos números, de fácil, algo difícil, difícil y pues extremadamente difícil, que es pues cuando ya son entrenamientos más avanzados y más especializados. ¿Sí? Como lo vemos en la imagen en el nivel 0, 2 y 6, tenemos ejercicios que son extremadamente fáciles y generales, ¿sí? Sin peso, perfeccionando técnica, para que la persona pues se vaya acumulando o bueno, vaya mejorando en sus primeros días de entrenamiento. Aquí nosotros tenemos una gráfica básicamente que nos habla sobre el potencial genético, que básicamente habla sobre que a medida que se mejora la condición física, el ritmo de mejora de la fuerza se ralentiza. ¿Qué quiere decir esto? Como vemos en la gráfica, el punto más bajo, ¿sí? Que es el cruce de las mejoras en el rendimiento y el tiempo de entrenamiento, ¿sí? Ahí abajo una persona llega y empieza a entrenar. Si se sigue bien las rutinas de entrenamiento, lo que hace es mejorar aproximadamente casi que un 40% en las primeras semanas un principiante, ¿sí? Un principiante tiene este nivel de mejora, pero más o menos cuando ya empieza a mejorar sus niveles, bueno, sus adaptaciones neuronales y sus niveles de fuerza, ya sus niveles de mejora ya no van a ser de 40%, sino ahora van a bajar más o menos entre un 5 a 10% de mejora, debido a, como lo dice, entre mejor la condición física se ralentiza la mejora de la fuerza. Hablamos un poco de que, pues,
estas personas tienen que tener unas consideraciones para el programa en donde no se tiene que levantar peso o tiene que ser un peso muy, muy ligero. Recordemos que estas personas principalmente al empezar no tienen que ir mejorando directamente la fuerza muscular, sino las adaptaciones neuronales. Em, Cuando ya después de que se cumplan las 12 semanas o los 3 meses, se cumpla el programa de entrenamiento, los principiantes tienen que modificar el entrenamiento a un nivel medio o incluso ya avanzado, debido a que pues el cuerpo ya tiene ciertas modificaciones eh, musculares y neuronales ya fortalecidas y ya tienen ciertos niveles de capacidades a la hora de levantar cierto peso. Ya si seguimos utilizando este mismo entrenamiento, ya la persona lo que va a hacer es que se va a estancar y ya no va a mejorar en su rendimiento físico o incluso deportivo, sino que pues como les digo, tiene que mejorarse y cambiarse el plan de entrenamiento pues para que esta persona pueda seguir mejorando. Para empezar con una persona principiante tenemos que calentar muy bien. ¿Sí? Es importante que nosotros antes de realizar ejercicios específicos con estas personas se generen ejercicios muy generales, ¿sí? En donde se calienten absolutamente todos los músculos o se apliquen la mayor cantidad de grupos musculares para una mejor, em, ¿cómo se dice esto? Una mejor, em, sí, un mejor resultado. Sí, ya luego para cuando una persona ya haya calentado, o bueno, cuando esté calentando, ya en zonas específicas se tiene que trabajar más o menos con el 50% del peso del RM, con aproximadamente entre 8 a 12 repeticiones, eh, para que esta persona empiece a calentar lo que son las zonas específicas, aproximadamente de unas 3 o 4 series. Estas personas tienen que hacer una elección y orden de ejercicios adecuadamente, para que el cuerpo se vaya acoplando poco a poco y pues como ya lo mencioné, tienen que ir generalmente haciendo ejercicios casi que de todo el cuerpo, ¿sí? Hablamos de que estos ejercicios tienen que, bueno, para estas personas tienen que primero percatarse de que haya espacio en el lugar en el que van a empezar a entrenar, más o menos en un calentamiento entre 5 a 10 minutos, y tienen que realizar ejercicios generales y después específicos. Ya después tienen que tomarse el tiempo adecuado para aprender la técnica o para perfeccionar la técnica. Ya luego de eso tienen que empezar a hacer em, ejercicios de grupos musculares grandes, y si lo quieren trabajar con grupos específicos tienen que ser más o menos entre 8 a 12 repeticiones, ¿sí? Tienen que empezar básicamente con series de 2 a 4 para empezar, y que tienen que variar básicamente todos los grupos musculares. Tienen que descansar aproximadamente cada serie de 1 a 2 minutos. Tienen que evitar básicamente los movimientos bruscos y que no son controlados. Tienen que realizar todo el rango de movimiento del ejercicio correcto. O si no, pues obviamente esto no tiene resultado. Y por ende, estas personas no pueden repetir el mismo entrenamiento todos los días de una zona en específico del cuerpo. Tienen que sí o sí variarse, ¿sí? Tienen que, digamos, un ejemplo, el lunes se trabaja lo que es pecho y brazo, el martes lo que es espalda, el miércoles lo que es pierna, el jueves vuelve y se repite, el jueves vuelve y se trabaja lo que es pecho y brazo, el viernes espalda y el sábado pierna, y luego pues ya el domingo obviamente sí tienen que descansar porque tienen que dar el espacio al cuerpo para poder tomarse su descanso adecuado. Básicamente aquí habla también sobre un poco de que los entrenadores tienen que percatarse que los principiantes sí o sí hagan trabajos con peso libre, por decirse así, en donde no se requieran tanta máquina, ya que los principiantes se lanzan de una vez a las máquinas, ya que las máquinas son ergonómicamente ya como hechas para que la persona no aprenda la técnica, solamente es estar haciendo la forma de la máquina y haciendo el movimiento, y con eso pues ya tienen. Y la idea es que aprendan la técnica de otros ejercicios más generales. Em, y ya luego pues obviamente tienen que ir probando el fallo de error hasta descubrir
cuál es el peso adecuado para la persona que se está entrenando, y tienen que empezar básicamente entre 8 a 12 repeticiones. Tienen que hacer unas variaciones ya después cuando se esté trabajando lo que ya es con peso, ya tienen que hacer variaciones en donde, pues como ya lo mencioné, habla sobre hacer variaciones con el mismo peso, ¿sí? Entonces, digamos, yo levanto 20 kilos, entonces yo hago ¿qué? De 6 a 8 repeticiones. Ya cuando pueda hacerlas de 8 a 12 repeticiones, ya le subo un poquitico el peso, si de pronto ya subo, hago 22, ya levanto 22 kilos, luego de levantar 22 kilos, vuelvo a bajar otra vez lo que son las series y las repeticiones, y otra vez vuelvo a lo que son de 6 a 8 y así hasta que ya vuelva a, pues decirse así, a subir mis repeticiones y ir subiendo el peso poco a poco. Sí, aquí pues ya lo mencioné, para la primera semana de los principiantes se debe trabajar un ejercicio, se debe trabajar una serie por cada ejercicio, y bueno, igual como ya lo mencioné, entre 1 a 2 minutos de descanso. La frecuencia de entrenamiento ya lo mencioné, tienen que variarse pues los días de entrenamiento para no trabajar siempre en la misma zona, y la progresión de los entrenamientos, como ya lo mencioné, pues esto es ir variando, por decirlo así, progresivamente la sobrecarga del principiante, pues para que tenga, bueno, mejores resultados. Y ya finalmente, pues obviamente tienen que tener cierto control programado y sugerido para estas personas, para los principiantes, ya que pues si no se llevan estos controles, pues obviamente la persona no va a tener un buen rendimiento.